Buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente, adorando al Señor y listos para escuchar su palabra. Vamos a orar y vamos a empezar a adorarle. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres santo, gracias porque tú eres maravilloso, Padre. Gracias porque, Señor, de verdad que no nos merecemos el amor que tú nos tienes, Señor, el amor que tú nos das, las bendiciones que tú nos das, Señor, y la gracia que nos das, Señor. Señor, y a la verdad que te damos gracias por eso este día. Gracias porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Te pedimos ahora que recibas nuestras adoraciones, nuestra alabanza a ti, Señor, que sean una bendición para ti. Señor, te amamos y te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz, no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, canto Él es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por
tesoros han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más de la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que la vida, te deseo
Buenos días, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes aquí para estudiar, seguir con nuestro estudio a través de la Biblia. Estamos en el Evangelio según Marcos y hoy vamos a estar viendo en el capítulo 9, versículo 38, el relato del capítulo 9, versículo 38. Y nos gozamos de que ustedes puedan estar conectados con nosotros a través de las redes sociales, que puedan estar viendo los servicios, la enseñanza y que podamos juntos pues estudiar la palabra y aprender más de nuestro Señor Jesús, acerca de Él, acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Amén. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en este lugar, poder adorar y bendecir tu nombre. Gracias por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Señor, pedimos que tú los bendigas, que tú los llenes de paz, que tú los llenes de gozo, Señor, que tú los llenes de la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, y que en este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor, seas tú abriendo nuestros ojos, dándonos entendimientos en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe los preceptos y las cosas de tu reino, Señor, y que podamos conocerte más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues, como les estaba compartiendo, estamos continuando pues con el estudio según Marcos. Y Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, el siervo sufrido, que vino a servir y no a ser servido. Y la vez pasada estuvimos estudiando el pasaje del versículo 33 al 37, que trataba de quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Y dijimos la vez pasada que este pasaje obviamente trataba de Jesús, de la naturaleza de Jesús, de quién era Jesús, cuáles eran esas características que resaltaban en la vida de Jesús y que Jesús nos las estaba revelando a nosotros, así como se las reveló a sus discípulos, nos las estaba revelando a nosotros también y nos las está revelando con el propósito de que nosotros podamos ser más como Él, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como decía Pablo. Y como dije la vez pasada, para conocer la naturaleza total y completa de Jesús, creo que vamos a necesitar toda la eternidad para poder tal vez comprender una parte de la naturaleza de Jesús, quien es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y es por eso que Jesús ha puesto eternidad en usted y en mí. Ha puesto eternidad para que no solo aquí podamos comenzar a conocer a Jesús, sino que continuemos por toda la eternidad conociéndolo. Pablo dijo en Colosenses 1:9, por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Esta es la nueva versión internacional. Y este crecer es un presente continuo, es uno que continúa. Nosotros no paramos de crecer en conocimiento, no paramos de aprender en conocimiento acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de su naturaleza, acerca de cómo entrar en el reino de Dios. Pero para mí es un poco curioso, ¿verdad? Me resulta sumamente interesante
que hayan personas que no quieran saber, que no quieran conocer de Dios, de Jesús, pero aseguran que irán al cielo. Por otro lado, pues otros dicen que van para el cielo, pero no pasan tiempo con Jesús, no pasan tiempo con Dios, no sacan tiempo para conocer a Dios, para escuchar de Jesús, para leer su palabra, para aprender lo que dice la Biblia. Y lo único que dicen es: no me juzguen, esto es entre Dios y yo, porque realmente no les interesa nada de lo espiritual, sino que realmente lo que les interesa es que sus vidas sean guiadas y dirigidas por la pasión desenfrenada de la carne. Y la Biblia claramente dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, mi hermano. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. En Gálatas 5:17 puede encontrar ese pasaje. Así que podemos concluir que cuando no estamos interesados en las cosas espirituales, estamos en contra de ellas. Y esto lo único que provoca es que nosotros nos pongamos en un lugar donde podamos ser asedidos, donde podamos encontrar destrucción, que el enemigo, Satanás, el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, se levante contra nosotros. ¿Para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Y a principio de este capítulo 9, nosotros vimos cómo Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, quizás los 3 discípulos más influyentes dentro del círculo de los discípulos de Jesús, y se transformó delante de ellos, se transfiguró con el propósito de mostrarles quién era Él, y que ellos pudiesen entender y conocer el propósito de su primera venida. Simultáneamente se dio una dinámica con los otros discípulos de Jesús que no habían subido al monte de la transfiguración. Estos discípulos que se habían quedado, estos discípulos de Jesús habían fracasado en echar fuera un demonio de un joven y estaban en una batalla ruda de argumentos, de discusión, de contiendas con los fariseos. Y más tarde igualmente fracasaron en entender las palabras de Jesús cuando les decía que le era necesario subir a Jerusalén, allí ser entregado en manos de hombres y que le mataran, pero que al tercer día resucitaría. Y en aquel entonces, cuando estuvimos estudiando ese pasaje, mencionamos tres razones por las cuales nosotros podemos estar desenfocados, podemos entrar en esta contienda, en esta discusión, en estos pleitos. Y Santiago nos habla de los pleitos, de cuando entramos en pleitos, en contienda. Y la primera razón que mencionamos, es el orgullo. La falta de fe es la segunda y la falta de oración es la tercera. Y yo creo que estas 3 razones son algunas de las razones que nos impiden conocer la naturaleza de Jesús, conocer quién es verdaderamente Jesús. Y estos discípulos ya habían estado 3 años con Jesús. Habían visto a Jesús, habían visto lo que podía hacer Jesús, lo que hacía Jesús. Él le había dado todas las enseñanzas acerca del reino de los cielos, acerca de Él, de Dios, de quién era el Padre, de quién era el Espíritu, de quién era Él, el Hijo. Pero aún así no tenían claro cuál era la naturaleza de Jesús. Y en lo personal, creo que la razón principal para que estos hombres no entendiesen, no comprendiesen, no tal vez llegaran a agarrar y a entender bien esa naturaleza de Jesús, es que ellos no habían sufrido una transformación, no habían sufrido un nuevo nacimiento, una regeneración interna. Fíjense que
en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 22, ahí habla de que después que Jesucristo había resucitado, Él se le apareció a sus discípulos y allí sopló aliento y ellos recibieron al Espíritu Santo. Interesante, porque no fue hasta entonces que ellos nacieron de nuevo. Y algunos tal vez dirán, no, hermano, usted está confundido. Esa era la promesa que ellos estaban esperando. No, hermano, la promesa se llevó a cabo, su cumplimiento se llevó a cabo en Hechos de los Apóstoles. Jesús en el capítulo 28 de Mateo les habló, les dijo que se fueran a Jerusalén, que allí esperaran por la promesa del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo. Este pasaje de Juan 20, 22 habla de una regeneración interna, un nuevo nacimiento. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, somos sellados, somos hechos propiedad de Dios. Y eso es una bendición, eso es un honor, eso es un privilegio. Sin un nuevo nacimiento, solo somos gente buena, gente que no le hace daño a nadie, pero destinada a perderse y no entrar en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que tenemos que nacer de nuevo si queremos entrar en el reino de los cielos. No es que, yo voy para el cielo por las cosas buenas que he hecho. No, yo voy para el cielo porque yo me lo he ganado. Entonces estaríamos invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y no es así, querido amigo y hermano que me escucha, no es así. Sino que el plan de Dios desde antes de la eternidad era enviar a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que sin un nuevo nacimiento no podemos entrar en el reino de los cielos. Sin un nuevo nacimiento, mucho menos podemos entender las cosas espirituales de Dios. Pablo le habló a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14, en su primera carta, y le dijo, pero el hombre natural, ¿a quién se refiere? Aquel que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De modo que no podemos entender las cosas espirituales con una mente carnal, sin haber sufrido una transformación, sin haber sufrido un nuevo nacimiento, sin haber sufrido una regeneración en nosotros. Y hay una aplicación en esto, y es como aquel gusano que está a punto de convertirse en mariposa. Son dos animales completamente diferentes, dos insectos, mejor dicho, completamente diferentes, pero sufre una metamorfosis, y esa es la metamorfosis que tiene que haber en nuestra vida. Tenemos que nacer de nuevo si queremos entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, ser transformados de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, si queremos entender las cosas de Dios, la mente de Dios. Hay gente que me dice, hermano, es que yo no entiendo la palabra, yo necesito ir a un seminario o algo. Y yo le digo, mira, es que tú estás tratando de entenderlo con una mente carnal y no es posible. Para ti siempre van a ser locura. Así que para poder entender las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente, y solamente a través de un nuevo nacimiento. Sin un nuevo nacimiento no podemos hacer la voluntad de Dios, y mucho menos caminar en su voluntad. Romanos 13:13 dice, andemos como de día en la luz de Cristo, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, es
Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, nos vestimos de esa persona, de nuestro Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 12:2 dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. ¿Cómo podemos cambiarla si no es a través del Espíritu? El Espíritu es quien transforma nuestra mente a través del nuevo nacimiento, a través de la palabra de Dios. Nosotros somos transformados en nuestra manera de pensar, para que así cambien vuestra manera de vivir, ¿ve? Y lleguéis a conocer que la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto, cabal, completo. Esta es la versión Dios habla hoy. Así que sin un nuevo nacimiento no podemos hacer la voluntad de Dios y mucho menos caminar en su voluntad. Sin un nuevo nacimiento no podemos caminar con Dios y agradar a Dios. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Los que han nacido de nuevo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted quiere ir al cielo? Tiene que nacer de nuevo. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Tiene que nacer de nuevo. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tiene que nacer de nuevo. Esas son las palabras de Jesús a Nicodemo. Y son las palabras de Jesús para usted hoy. Y al final de este estudio daremos un espacio para orar por aquellos que necesitan nacer de nuevo. Ahora bien, Jesús, conociendo la condición de sus discípulos, los llamó una vez más para explicarles, para revelarles su naturaleza, quién en realidad es el mayor, y que el reino de Dios es lo opuesto al reino de las tinieblas, que el reino de Dios es lo opuesto al reino de este mundo. Ese es Jesús, misericordioso y paciente, que nos llama nuevamente. ¿Sabe? Yo creo que Dios hoy está tocando a la puerta de su vida y hoy está llamando nuevamente a alguien de los que me está escuchando en esta mañana. Así que yo le voy a sugerir y le voy a pedir que no endurezca su corazón, sino más bien que abra su corazón y venga a Jesús. ¿Ok? Así que Jesús, cuando los llamó, les dijo en el versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso es que en el reino de Dios es diferente que en el reino de las tinieblas. Por eso es que en el reino de Dios es diferente al reino de este mundo. Y Jesús comenzó a explicarles cuál era la naturaleza de Él, que Él no había venido a servir, sino a ser servido. Y esa es la primera característica de Jesús, que Él es un siervo, un servidor. Y la palabra que mejor puede describir a un siervo es la palabra de un esclavo. Es alguien que hace el trabajo o la tarea para otra persona, que le facilita las tareas o el trabajo a otras personas. Bien sencillo. El trabajo de un siervo es vivir para otros de manera que los pueda ayudar, que los pueda libertar para hacer aquello para lo cual fueron creados. Otra manera de describirlo es alguien que vive para otros. Está centrado en otros, especialmente en lugar de estar centrado en sí mismo. Y eso es bien interesante, bien importante, porque hoy en día la gente vive ensimismada en sí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, me, myself and I, como dicen en inglés, y entonces todo yo, mis derechos, yo tengo los derechos, yo no soy menos que nadie. Entonces todo el mundo quiere vivir para mí, para yo, y no se dan cuenta que el Señor Jesucristo claramente dijo que no era vivir para nosotros, sino vivir para otros, vivir para Él, para su reino.
Así que la primera característica que Jesús les comunicó a sus discípulos es que Él era un siervo y que ellos debían ser siervos, que ellos no estaban allí para ser servidos, sino para servir a otros. Y para eso estamos en la iglesia, para servir a la gente, no para que la gente venga a servirnos a nosotros. La segunda característica que Jesús les compartió es la de aquel que no se enseñorea de otro. Esa es parte de la naturaleza de Jesús, no enseñorearse. Fíjense que Jesús no nos pone una pistola aquí en la cabeza, un puñal en el cuello. Jesús no nos obliga a hacer nada. Él quiere que nosotros voluntariamente vengamos a Él. Y Jesús habló de esto en Marcos 10, capítulo 10, versículo 42. Dijo, mas Jesús llamándolos, ¿a quién? A sus discípulos, le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? En el mundo es así. En el mundo, vaya usted al mundo y ¿qué va a ver? La gente tratando de enseñorearse de otros, tratando de gobernar a otros, tratando de ejercer poder y autoridad sobre las personas. Y Jesús aquí le estaba dando una tremenda enseñanza a sus discípulos de lo que es verdaderamente seguir a Jesús y la diferencia entre el reino del mundo y el reino de Dios. Y es que el mundo es totalmente diferente. En el mundo, tú para ser exitoso tienes que ser el primero. Debes ser líder. Debes dejar que otras personas te sirvan y que se postren ante tus pies. Y no importa a quién tú le tengas que pasar por encima, si tú lo logras vas a ser exitoso. Pero en el reino de Dios no es así. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de no enseñorearnos sobre las personas? Solamente lo podemos entender cuando entendemos el primer aspecto de la naturaleza de Jesús, de que es un siervo. ¿Ve? Cuando entendemos ese primer aspecto de la naturaleza de Jesús, que es un siervo, un servidor, un esclavo, que tiene sus intereses en otro y no en sí mismo, entonces yo puedo entender esta segunda característica o este segundo aspecto de la naturaleza de Jesús. No enseñorearme de otros, no tomar, querer gobernar, querer ejercer poder o potestad sobre otras personas. ¿Sabe? Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que enseñorease sobre el hombre, sino sobre los animales y la naturaleza. Usted lo puede buscar en Génesis 1:28. Pero cuando el hombre pecó y cayó, dejó la visión y el propósito de Dios a un lado. Y fue cuando la tierra se corrompió y vino el diluvio. No obstante, la maldad siguió arraigada al corazón. Y luego vino la Torre de Babel con Nimrod, quien estableció su reino. Y desde entonces el hombre ha querido establecer su reino y gobernar sobre el hombre, cuando debe ser Dios quien gobierne sobre el hombre. Y Jesús le dijo a sus discípulos, pero no será así entre vosotros. Y qué bueno que Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, entre ustedes los creyentes, mis siervos, mis seguidores, todos aquellos que han nacido de nuevo, no será así, sino que el que quiera ser grande será el servidor. Y no se va a enseñorear de nadie, sino que se va a poner como una alfombra para que la gente pueda caminar, o se va a poner como una piedra para que la gente pueda pisar sobre usted y llegar más cerca de Jesús. Usted a lo mejor que me está escuchando debe estar diciendo, hermano, yo no sé de lo que usted está hablando, esto está demasiado, no, yo no comparto eso. Bueno, pues deje que el Espíritu le ministre. Porque para entender las cosas de Dios hay que entenderlas espiritualmente, y en el reino de Dios es así. Si usted no lo puede entender es porque todavía hay un área en su vida que usted no le ha sometido a Dios, o todavía usted tal vez no ha nacido de nuevo y necesita nacer de nuevo. Así que es importante que podamos entender esto. La tercera característica, y estoy haciendo una
una introducción para que veamos dónde estamos y podamos entender el pasaje que vamos a estudiar hoy. Tercero, la tercera característica que Jesús habló y le dijo a sus discípulos es que había que ser un ejemplo. Jesús en todo momento le dijo a sus discípulos: sígueme, sé imitadores de mí, sígueme y te haré pescadores de hombres. Pablo dijo: sé imitadores de mí así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11. Algunos dicen: no lo hagas como yo, sino como yo te digo. Y pues la verdad es que no es lo que tú digas, sino lo que tú hagas lo que vale. Y hay acciones y gestos que valen más que 1000 palabras. Alguien dijo en una ocasión: tus acciones me impiden escuchar tus palabras. Así que, ¿sabes qué? Lamentablemente, dentro de estos días que vivimos, muchos se dicen llamar cristianos, pero no se comportan como cristianos, no caminan como cristianos. Y es importante que nosotros podamos ser ejemplo, porque nosotros somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Somos sal y luz en medio de las tinieblas. Ahora bien, el hombre necesita un ejemplo. Usted y yo necesitamos un ejemplo. Todos en la vida necesitamos tener un ejemplo, un modelo a seguir. Usted me puede decir cómo hacer algo y yo tener una idea o un concepto en mi mente, pero si yo lo veo a usted haciéndolo, yo puedo seguir su ejemplo mucho mejor que con un simple mandato. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por los YouTube de esta época, que nos ayudan a entender muchas cosas. Hay cosas que yo nunca había hecho en mi vida y dije: déjeme buscarlo en YouTube a ver, y me enseñan paso por paso cómo hacerlo. Yo hace como 3 o 4 semanas, no sé, o menos, estuve cambiando un termostato del aire en mi casa. Nunca en mi vida había cambiado un termostato, pero lo ordené, lo recibí, vi el video, lo hice. ¡Pam! Así que todos en la vida necesitamos un ejemplo. Y Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, inspirado por el Espíritu Santo, ya un hombre regenerado, nacido de nuevo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, nos muestra de cómo Jesús es nuestro ejemplo para seguir. Y usa 7 veces la frase como Él o así como Él es, para mostrarnos a Jesús nuestro ejemplo a seguir. Que Jesús es nuestro ejemplo de cómo tener comunión con Dios. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar. Jesús le enseñó con su ejemplo a los discípulos que era importante apartarse para orar y tener comunión con Dios. Le enseñó a sus discípulos que era importante ir a la sinagoga y estudiar las Escrituras y aprender de las Escrituras. Jesús es nuestro ejemplo en la vida, en amor, en justicia. Él es justo. Nosotros debemos ser justos en esta vida. Jesús es nuestro ejemplo de cómo debe ser el caminar de un cristiano. Dice Juan: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que si usted quiere saber lo que es ser un creyente, mira a Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. Haga lo que Jesús haría. Sí, haga lo que Jesús haría. Jesús es nuestro ejemplo en pureza, en justicia. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como Él es puro, yo quiero mantenerme puro. Yo quiero caminar en pureza, no en desorden, no en impiedad, no en cosas que realmente desagraden a Dios y mucho menos entristezcan a Dios. Así que Él es mi ejemplo a seguir. Jesús es mi ejemplo. Jesús es mi ejemplo en amor. En Juan 3:23, 1 Juan 3:23 dice: y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así que Jesús nos amó a nosotros con amor ágape, amor sacrificado.
Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Él fue a la cruz. Él allí en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, ¿sabe lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tengas en cuenta su pecado. Allí en la cruz los perdonó. Y Steven más tarde, siguiendo el ejemplo, ¿de quién? Del maestro. En Hechos de los Apóstoles, el primer mártir, allí Steven, mientras estaba siendo apedreado, ¿qué le dijo a los que lo estaban apedreando? En otras palabras, yo te perdono. Pero estaba orando al Señor, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Señor, perdónalo. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Así que Jesús es nuestro ejemplo y nos dejó un ejemplo claro, intachable de lo que es ser un verdadero siervo, de lo que es ser un verdadero servidor, un verdadero creyente. Inclusive en el Evangelio de Juan, Él le dijo a sus discípulos, ¿saben lo que yo he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, vosotros también deberos lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. En Filipenses 2:15 el Señor, el Espíritu de Dios, en la vida de Pablo, habló y dijo acerca de Jesús, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de la cruz. Jesús nos dejó el ejemplo. ¿Sabe? En estos días yo estaba viendo la película de Pablo y veía cuánta persecución Pablo levantó contra los siervos de Dios, contra los discípulos de Jesús en Hechos de los Apóstoles. Y yo decía, Señor, nosotros todavía aquí no hemos sentido una milésima parte, pero ya está llegando el tiempo donde estamos empezando a sufrir por ser cristianos. Estamos empezando a sufrir por ser discípulos de Jesús. Ya la gente nos empieza a mirar mal, como que somos una plaga, como que somos la peste, como que somos algo que debería desaparecer, al igual que los musulmanes con Israel, que no quieren saber de los israelitas. El mundo no quiere saber de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos en lugar de odiar. Ellos odian en lugar de amar, pero nosotros amamos en lugar de odiar. Y entonces eso le calcome por dentro a la gente que no tiene a Dios, a la gente que no tiene temor de Dios, que no quiere saber de Dios. Y usted lo ve cada día que pasa, nuestra nación poco a poco se ha estado derrumbando, ha estado perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el principio del mundo nos gobierne, que el principio satánico que hay afuera en el mundo nos gobierne y tome control sobre las mentes y los corazones. Y Jesús nos dejó un ejemplo claro, que it's not by might, it's not by power, it's by my spirit, que no es por poder, que no es por fuerza, sino por su espíritu. Que nosotros no tenemos que batallar en la carne, sino batallar en el espíritu, orando en todo tiempo, buscando al Señor. La cuarta
característica o aspecto que describe la naturaleza de Jesús, es la humildad. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Así que todas estas características Jesús se las dio a sus discípulos del versículo 33 al 37 para dejarles saber que en el mundo ellos tienen que caminar como verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, como gente que han sido lavadas y transformadas por nuestro Señor Jesús. Y la humildad, por ejemplo, no tiene que ver con la apariencia, mucho menos es un sentido de inferioridad, ¿no? Yo voy a andar así, todo desganado y descaído para que la gente piense que yo soy humilde. Lo que hacemos es malinterpretar el aspecto o la característica de lo que es la verdadera humildad. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con lo que es la verdadera humildad de acuerdo a la Escritura. Fíjense que Jesús no andaba así todo desganado y descaído. Esto tiene que ver con una actitud del corazón, con la honestidad, con ser honesto contigo mismo, con el Señor. Y tal vez esto lo puede devastar a usted, esto lo puede hasta desanimar, pero nos ayuda a tener una mirada correcta de quién tú eres, de quién soy yo, y esto nos abre a buscar de Dios, a buscar ayuda, a buscar en su palabra, a buscar tal vez ayuda en gente que han estado caminando con el Señor por largo tiempo y que nos podrían aconsejar correcta y de una manera espiritual. La verdadera humildad significa conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, ser tú mismo, no pretender nada. Te ayuda a ser transparente, a poder darte a ti mismo a otro, a vivir sin pretensiones, sin hipocresía. ¿Sabe? Pastor Chuck, el fundador de Calvary Chapel, decía siempre: no es lo que tú dices que eres, sino lo que eres. Tú puedes decir muchas cosas con tus labios. Yo esto, yo lo otro, pero es lo que tú modelas todos los días. Tú puedes decir muchas cosas en la iglesia y venir a la iglesia y aparentar muchas cosas dentro de la iglesia. Pero si en el hogar tus hijos, tu esposa, ven que tú no eres transparente, que tú no eres honesto, ellos van a ver ese ejemplo y van a decir: aquí hay algo que no encaja, no concuerda. Hay una incongruencia. Así que la filosofía del mundo pretende. ¿Cuántas personas no se endeudan por pretender que tienen dinero? ¿Cuántas personas no andan en carros súper lujosos y realmente ni los pueden pagar y entran en unas deudas y unas cuestiones donde exponen a su familia a cosas bien ilícitas? Todo porque por dar una apariencia de grandeza. Pero en el reino de Dios no es así. Si tú quieres ser el grande, tienes que ser servidor, tienes que ser ejemplo, tienes que ser humilde, honesto contigo, honesto con Dios, honesto con la gente. Así que ese fue el mensaje de Jesús para los discípulos cuando los discípulos estaban discutiendo de quién sería el mayor en el reino de Dios. Ahora bien, el pasaje del versículo 38 al versículo 41 es el que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice ese pasaje en Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis o no se lo prohibáis,
porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que ahora en este pasaje, Jesús nos está diciendo: el que no es con nosotros, por nosotros es. O el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Estoy o no estoy con Jesús? ¿Está usted o no está con Jesús? Y es sumamente interesante porque en esta declaración de Jesús abiertamente nos deja en claro que en el reino del Señor Jesucristo no hay áreas grises. No hay áreas grises y no hay lugar para la neutralidad. O es blanco o es negro. O estás conmigo o estás contra mí. No podemos ser neutrales. En el reino de Dios no hay tal cosa. Inclusive en Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo, uno de los mensajes que le da a la iglesia en el capítulo 3, versículo 15 al 16, es: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, áreas grises, neutralidad, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es serio, hermanos, amigo que me escucha. Y yo me recuerdo hace muchos años atrás, para el 1989, yo, habiendo venido a Cristo y había ya nacido de nuevo, pero no obstante, como que había todavía una indecisión de cómo yo debía caminar, ¿verdad? Y me recuerdo que le dije: Señor, háblame a través de tu palabra. Y abrí la palabra y este fue el pasaje que me salió. Y para mí creó tremendo impacto. Creó un impacto profundo en mi vida, porque yo no quería que el Señor me vomitara de sus labios. Yo no quería que el Señor borrara mi nombre del libro de la vida. Yo no quería perderme por nada del mundo. Y cuando leí este pasaje, entendí que o yo estaba frío, estaba en el mundo, o yo estaba caliente, estaba en el reino de Dios y estaba metido en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y ahí fue cuando me adentré a estudiar la palabra, a estar en cada servicio, y poco a poco mi corazón se fue llenando, hasta que el Señor me llamó al ministerio. En lo personal, cuando veo este pasaje, creo que Juan hizo esto por amor, por el amor que sentía hacia el Maestro, hacia su Señora Jesús, pero no lo hizo en amor o en el amor de Jesús. Una cosa es cuando usted lo hace por amor y otra cosa es cuando usted lo hace en amor. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Y no dudo que Juan sentía un tremendo celo por el Señor al actuar de esta manera, pero lo ocurrido no era correcto, no era que él debía impedirle que echara fuera demonios en su nombre. Así que no era correcto y no lo honró con tal acción. Y hay que recordar algo: los discípulos de Jesús habían estado frustrados. ¿Por qué? Porque no habían podido echar fuera un demonio. Fíjense cómo las cosas van cayendo como un rompecabezas. Ellos no habían podido echar fuera un demonio. Estaban pretenciosos buscando ver quién era el mayor. Jesús les habla de quién es el mayor
le da las cualidades de quién es el mayor y los aspectos de la naturaleza de él. Y entonces ahora le dice a Juan, pero ¿por qué tú le estás impidiendo a este hombre que eche fuera ese demonio si él lo está haciendo en mi nombre? Y yo no dudo que posiblemente como esta persona estaba fuera del círculo cercano de los discípulos, fuera algo sumamente frustrante para ellos. ¿Cómo es posible que nosotros no pudimos echar un demonio y este que no está con nosotros, que no es discípulo de Jesús, directamente aquí de nosotros, de nuestro grupito, está echando fuera demonios? Así que esto añadió frustración a su frustración, ver a otros exitosamente echando fuera demonios. ¿Quién era? No lo sabemos, la Biblia no nos dice. Posiblemente era uno de los discípulos de Juan el Bautista, posiblemente era uno de los que Jesús había comisionado, de los 70 que había enviado a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Tal vez era alguien que todavía se mantenía haciendo la obra del ministerio en el nombre de Jesús. Había sido influenciado por Jesús y mantenía su fe en Jesús. Así que no sabemos quién era, pero era una persona que sí mantenía su fe, ¿verdad?, en Jesús. La actitud de Juan no fue la correcta. Esto no es otra cosa que sectarismo. Oh, si tú no estás con nosotros, eres un enemigo, especialmente cuando hablamos de iglesia, ¿verdad? Oh, si no vienes aquí a Calvary Chapel, estás mal, estás perdido. Yo creo que eso es sumamente inmaduro de algunas personas que son bebés espirituales, que no han crecido todavía. La vida cristiana, ¿sabes?, es como la vida física del ser humano, tiene etapas. Hay unos que son bebés, hay unos que son niños, hay otros que son jóvenes, otros adultos, otras personas mayores, maduros. Y cuando una persona habla y actúa de la manera que Juan lo hizo, habiendo llevado 3 años ya con Jesús, lo que denota es mucha inmadurez, que es un niño espiritual que no ha crecido lo suficiente para conocer cómo trabaja el reino de Dios. Nosotros sabemos que todavía no había nacido de nuevo, porque no es hasta más tarde que él sufre esta transformación, esta regeneración. Así que cuando usted ve este tipo de cosas, una de dos, o posiblemente la persona no ha crecido todavía, no ha madurado espiritualmente o no ha nacido de nuevo. Simplemente se está guiando en patrones y en reglas humanas. Y el problema que yo veo con esto es que cuando las personas actúan dentro de la iglesia, esto se puede malinterpretar, porque si viene alguien de afuera que no es creyente, pues lo primero que piensa es, bueno, pues así serán todos los cristianos. Entonces, si esta persona es así, así son todos los creyentes o todos los cristianos. Y entonces pues ya le ponen un label a la frente de cada creyente cuando no es así. Así que Juan, por este hombre no estar siguiendo a Jesús en su grupo, le impidió que echara fuera demonios en su nombre. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo importante no es que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Jesús. Lo importante no es que nos miren a nosotros, sino que miren a Jesús, no al hombre. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, en hebreo. Y Pablo inclusive vio a muchos predicar a Jesucristo con muchas motivaciones, algunas buenas, algunas incorrectas. No obstante, dice la Escritura que él pudo regocijarse en Cristo. ¿Por qué? Porque él era predicado. Filipenses. Y nuestra tarea, pues, es llevar a la gente a Jesús, así como hacía Andrés. Que la gente venía y él los llevaba donde Jesús. Y esa es la tarea suya y mía. Ir a Jesús, ir a Jesús. Jesús es el único que transforma, Jesús es el único que cambia, Jesús es el único que puede
cambiar mi situación, su situación. Él tiene todo poder. Para Él nada es imposible. Versículo 39 dice, pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque en el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que no cabe la menor duda que aquí Jesús, en otras palabras, lo que le está diciendo a Juan, a sus discípulos y a nosotros hoy, es que el solo hecho de que este hombre esté utilizando el nombre de Jesús es que está actuando en el nombre de Jesús. Por ende, su fe está puesta en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Que usar el nombre de Jesús es confesar y declarar dónde está nuestra fe. Que nuestra fe está puesta en Jesús. Que vivimos en novedad de vida. Que hemos nacido de nuevo. Que vivimos en una relación con Jesús y no en religión como muchos piensan. Que vivimos para dar y traer gloria a su nombre. No en el nombre de Pablo, no en el nombre de Apolo, no en el nombre de Alex, no en el nombre de Calvary Chapel, no en el nombre de la Iglesia de Dios o de Cristo Centro o de cualquier otra iglesia. Que usar el nombre de Jesús es trabajar bajo su autoridad, estar trabajando bajo su autoridad. Usar el nombre de Jesús es demostrar nuestro amor por los perdidos. Fíjense que dice en el versículo 41, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, mire qué interesante, en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Saben? Los milagros no son la muestra de nuestro amor por otros, sino servirles con compasión es una muestra de amor por aquellos que nos rodean. Es tener un corazón lleno de compasión por los menos afortunados, física y espiritualmente. ¿Sabe? El Señor quiere revelarse más a nosotros. Como dije al principio de este estudio, los discípulos fracasaron en conocer quién era Jesús. No fue hasta que nacieron de nuevo, no fue hasta que sufrieron una transformación, y usted lo puede buscar al final de cada uno de los evangelios. Los discípulos entendieron después que Jesús resucitó, ellos entendieron las palabras que Jesús les había dado. Inclusive los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Mas sin embargo, cuando Jesús resucitó, ellos creyeron, ellos vinieron a la fe. Ellos nacieron de nuevo, ellos fueron transformados. Si no, prueba de ello tenemos aquí en la Biblia. El libro de Santiago, el libro de Judas fue escrito por los medios hermanos de Jesús. Y Dios quiere revelarse más a nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos cómo entrar, cómo ver y entrar en el reino de Dios. Que para entrar y ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que sufrir una transformación interna. Que solo el Espíritu de Dios puede hacer tal transformación. Que no es la religión la que te otorga esa transformación, sino una relación con Dios, que no importa cuántas veces tú vayas a la iglesia, si el Espíritu de Dios no hace la obra, no has nacido de nuevo, por ende no eres salvo. Tal vez usted me esté pensando ahora mismo, pero hermano, ¿cómo puedo saber yo si soy salvo? Bueno, lo primero es que hay una gran carga que se levanta de tus hombros. Y el Espíritu trae convicción a ti de que tú eres hijo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo los que han recibido, mas a todos los que le recibieron. O sea, los que han sido transformados, los que han nacido de nuevo. Lo segundo es que ahora lo más importante para ti es Jesús. Lo más importante para ti es Dios.
Él pone en ti su amor para que tú le correspondas a Él y lo ames a Él voluntariamente. Ahora tú amas a Dios. Tú deseas pasar tiempo con Dios. Amas su palabra. Tienes pasión por leer su palabra. Lo tercero, amas a otros. Antes no podías amar a nadie, pero ahora sí puedes amar. Yo me recuerdo antes de yo ser creyente, yo no amaba a nadie. Todo lo mío era interés. Yo no amaba a nadie. A las únicas dos personas que yo he amado en mi vida es a mi papá y a mi mamá. No amaba más a nadie. Y tal vez lastimé a muchas personas, incluyendo a mis hermanos, porque todo era interés que yo podía sacar. Pero ahora no, ahora yo puedo amar a todo el mundo. Ahora yo puedo amar a aquellos que inclusive me hacen mal. Porque eso fue lo que dijo, que amáramos a nuestros enemigos. Y esa es la característica. El mundo dice cómo tenemos que tratar a nuestros enemigos, ¿verdad? Oh, kill it, mátalo. Pero Dios no dice eso. Dios dice que venzamos el mal con el bien. Ahora yo puedo amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero como ahora tenemos el amor de Jesús, podemos amar a otros. Podemos ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, en ti. Tú pones ahora a su disposición tus talentos, tu tiempo, tu tesoro. De esta manera comienzas a servir al Señor. ¿Por qué? Porque has entendido las palabras de Jesús, que en el reino de Dios, siendo siervo o esclavo, eres mayor, es un lugar de honor, que perdiendo tu vida por Jesús la encuentras, que negándote a ti mismo es como te encuentras a ti mismo, que siguiendo a Jesús es como tu vida se llena de gozo, de paz, de bienestar, que siguiendo y sirviendo a Jesús es como tu vida cobra sentido en esta vida y cumple el propósito para el cual fuiste creado. La pregunta que yo le hago en esta mañana a usted: ¿está usted o no está usted con Jesús? Jesús dijo: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y en Mateo 12:30 lo dice de otra forma: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. ¿Quiere usted ir al cielo? Sin Jesús es imposible. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero con Jesús es posible. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Usted necesita a Jesús. Usted necesita nacer de nuevo para ir al cielo. ¿Sabe? El cielo es un lugar real. Y el infierno es un lugar real también. Así que hoy es día de salvación. Hoy Jesús le está llamando. Está llamando a la puerta de su corazón, a la puerta de su vida. Porque Él desea darle una nueva vida. Una vida y vida en abundancia. Usted puede nacer una vez y morir 2 veces. O puede nacer 2 veces y morir solo una vez. ¿Cómo es eso, hermano? Explique. Ok, tú naces una vez natural, mueres natural y mueres espiritual eternamente. O naces natural, naces espiritual y mueres natural, pero espiritualmente te vas para el paraíso. Y cuando el Señor venga, vamos a sufrir una transformación, vamos a recibir un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Es sencillo. Y también es sencillo que usted pueda recibir a Jesucristo. También es sencillo que usted pueda nacer de nuevo. Para Jesús nada es imposible. Y lo puede hacer con una simple oración. Y la puede repetir detrás de mí. Una oración como esta. La puede hacer usted mismo de corazón para el Señor.
Señor, vengo ante ti y gracias por tu sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Señor, confieso que soy un pecador. Estoy arrepentido de mis pecados y necesito de ti. Necesito que me perdones, que me limpies, que me cambies, que me hagas una nueva criatura. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Crea en mí, Señor, un nuevo corazón para ti. Señor, que de este momento en adelante seas tú quien escribas la historia de mi vida, que yo pueda vivir ahora y por siempre para ti, que pueda conocerte más a ti, Señor, que pueda crecer en el conocimiento tuyo, no solo aquí, sino en la eternidad, Señor. Gracias, Señor. Entra en mi corazón, entra en mi vida, toma control de mí, Señor. En el nombre de Jesús te confieso como mi Señor y Salvador. Porque la Biblia dice que se confiesa, se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca para salvación, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por todos aquellos que han hecho esta oración. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, porque tú eres bueno, bondadoso, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos entrar en el reino de los cielos, que podamos ir al reino de los cielos, que podamos ver el paraíso, que podamos vivir por la eternidad contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Ayúdanos a aplicar ahora tu palabra, a ponerla por obra, no ser solo oidores, sino hacedores de ella, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sople en aquellos que hicieron esta oración de nuevo nacimiento, Señor, que tu Espíritu sople y los selle para la eternidad, pero que a la misma vez los llene de la presencia y de la promesa del Espíritu Santo, para que ellos puedan vivir en el poder de tu Espíritu Santo, ellos puedan caminar en el poder de tu Espíritu Santo, puedan buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gozo poder estar nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que en esta semana el Señor los llene de su paz, de su gozo, de su espíritu. Que en esta semana Él se revele más a ustedes de una manera más especial. Que ustedes puedan vivir en la presencia del Señor, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Dios les bendiga.